Bueno, retomamos la conversación acá en el Mucho Gusto. Estamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau, y la pregunta que se están haciendo muchos, ¿qué va a pasar con la recesión económica que según muchos ya es un hecho que va a ocurrir en Chile en los próximos meses? Ministro, ¿en qué se traduce una recesión económica? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué efectos tiene para la gente trabajadora, común y corriente, los oficinistas, los obreros, que el país caiga en una recesión económica? Bueno, una recesión económica, ¿no es cierto?, tiene definiciones técnicas que es 2 trimestres con crecimiento negativo. Esa es la forma en la que en general se entiende, pero en términos coloquiales podemos decir que la economía esté decreciendo, que tengamos una reducción en la actividad. ¿Cómo esto afecta a las personas? De distintas maneras. Yo diría que la forma más importante que puede afectar a las personas es que cuando la actividad está mal, se pueden reducir los empleos. Hay más riesgo de perder el empleo, trabajo. por supuesto, que es lo más importante, digamos, lo más importante que da una economía a las personas, ¿cierto? Es porque es la posibilidad de desarrollarte personalmente, es la posibilidad más de tener ingresos y poder de esa manera contribuir a tu familia, en fin. Así que creo que eso es lo más relevante. Hasta ahora, los empleos en Chile, hasta los últimos datos que tenemos, han seguido, no han decrecido. Claro. Venían creciendo muy fuerte y ahora empezaron a crecer poquitito. La economía sí ha seguido generando empleo, claro, pero muy poco. a menor nivel. Y eso, por supuesto, es preocupación para el gobierno. Entonces, Déjeme ponerle un ejemplo con pera y manzana. Una zapatería. Si el zapatero o vendedor de zapatos empieza a vender menos, y ya vende mucho menos que los que vendió el mes del año pasado, y ya no genera flujo, y tiene 3 vendedores, y esos 3 vendedores no venden, se va a tener que deshacer de uno, producto de esa situación que está viviendo el país. Eso es un poco para traducir. No solo eso, va a comprar menos cuero, que significa claro, que el productor de cuero, el proveedor, exactamente. En fin, no es una cadena. Bueno, por supuesto que eso es lo más importante, ¿no es cierto? Cómo la actividad, el vender menos, en fin, puede tener un impacto en el empleo. Y nosotros como gobierno, esas son nuestras 3 preocupaciones más importantes en la economía. La inflación, el empleo y la inversión. Justamente por eso lanzamos un plan pro inversión hace algunos días. Ahora también hay que explicar un poco, y yo sé que esto puede sonar un poco complejo de entender, pero parte del proceso que nosotros estamos viviendo de este año se explica porque el año pasado tuvimos un crecimiento totalmente por sobre las capacidades de la economía. Entonces, cuando uno crece muy por sobre la economía, basado principalmente en un consumo excesivo que ocurrió de ese año, de acuerdo a las capacidades de nuestra economía, si uno quiere contener... Por los retiros del 10%, por los IFE. Claro, si uno quiere contener la inflación, la única forma de hacer eso es que se reduzca un poco el consumo. Entonces, eso es una cosa indeseable, en cierto sentido, pero natural para hacer esa transición. Para enfriar la economía. Para enfriar la economía. Lo que uno debiera tratar de evitar al máximo, y ahí es donde está todo nuestro esfuerzo, es que esa reducción en el consumo que se necesita para contener la inflación no impacte o impacte lo menos posible en el empleo y en la inversión. Porque el empleo afecta a las personas en el corto plazo y reducir la inversión afecta a la economía en el mediano y largo plazo porque reduce nuestra capacidad de crecer en el futuro. Por eso es que es tan importante tratar de, ojalá, separar estas cosas. Que baje un poco el consumo, porque se necesita para contener la inflación, pero que no baje el empleo y no baje la inversión. Separar estas dos cosas es difícil, entre otras cosas porque la forma en la que uno contiene el consumo, que lo hace el Banco Central, ¿no es cierto?, que es un ente autónomo, es subiendo la tasa de interés. Claro. Eso contiene un poco el consumo, pero también reduce la inversión y genera un impacto en el empleo. Entonces, separar esas dos cosas es el esfuerzo que uno tiene que hacer. Se lanzó hace algunos días el plan de inversión. La inversión es clave, que inviertan las empresas, las pymes. ¿Qué va a hacer el gobierno además de eso? Hay un plan de reactivación, de mover, siempre se habla de gasto público, hacer carreteras, colegios, calles, pavimentar, pintar, no sé, construir cosas. Para construir, para contratar personas. Exactamente. Bueno, efectivamente, si uno revisa el plan de proinversión del gobierno que lanzamos en conjunto con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, este es un plan que cubre muchas de las dimensiones, o todas, diría, de las que tú comentaste. Por un lado está la inversión pública. La inversión pública es clave para empujar la economía cuando el sector privado, por distintas razones, por ejemplo, por el aumento de las tasas de interés, contiene un poco la inversión. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a fomentar la inversión pública? Yo diría a través de dos estrategias. La primera es que en el próximo presupuesto va a haber un aumento importante de la inversión pública. La inversión pública va a crecer más de lo que va a crecer el resto del presupuesto. Ya había habido un aumento importante este año en el presupuesto que nosotros enfrentamos. Entonces, por un lado, más recursos para inversión pública.
Y por otro lado, tan importante como la anterior, es una mayor preocupación por la gestión, por lograr ejecutar esa inversión. Porque parte de lo que nos ha pasado este último tiempo es que como los costos han subido, lo que pasaba cuando nosotros llegamos al gobierno, existían contratos con el sector privado en que tú le decías, bueno, tú te ganaste esta licitación para construir, por ejemplo, un consultorio. Entonces, el Estado te iba a pagar 100, pero sucede que los costos subieron un 20%. Entonces, no existía en los contratos, porque no estábamos preparados para esa inflación, no existía en los contratos un ajuste a eso. Entonces, algunos privados tuvieron que abandonar los proyectos y dejaron botadas las obras. A pesar de que estaba la plata, claro, algunos quebraron, en fin. Entonces, una de las cosas que hizo muy bien el ministro García, el ministro del Ministerio de Obras Públicas, y esto también lo ha hecho el ministro Montes de Vivienda, es que redefinieron los contratos. Entonces, ahora los contratos tienen un ajuste automático a los cambios de los precios. Y eso permite que los privados no abandonen las obras. Entonces, nosotros cuando llegamos en el fondo de gobierno nos enfrentamos con este tipo de cosas. Es decir, teníamos un presupuesto importante para hacer inversión pública, pero se nos estaban cayendo algunas obras porque no existían mecanismos adecuados para hacerse cargo de esta inflación que también impacta a quienes compran los materiales. Entonces, inversión pública, y también el plan tiene muchas medidas, algunas tributarias, algunas que tienen que ver con permisos, en fin, para agilizar la inversión privada. En términos de agilizar la inversión, es muy importante temas que no tienen que ver con su cartera, pero se lo tengo que preguntar. La seguridad es fundamental. Y el proceso constituyente. ¿Cómo se va a manejar el gobierno frente a estas dos aristas que obviamente generan mucha inestabilidad para un inversionista que viene de afuera o para un inversionista chileno? Sí. Partamos por seguridad, ¿cierto? Bueno, primero hay una agenda que está desplegando el gobierno hace mucho tiempo, que tiene que ver, a propósito de lo que la entrevista que ustedes tuvieron antes de entrevistarme, que tiene que ver con recuperar ciertos espacios públicos, ¿no es cierto?, contener el comercio ilegal. Yo diría que en eso se ha avanzado bastante, es cosa de andar por algunas estaciones de metro en que se ha ido recuperando esos espacios. Eso es muy importante, y es muy importante además para la gente que tiene comercios establecidos, que se siente discriminada, en el fondo, desprotegida. Y esto es una cosa que yo he recorrido todo Chile y uno lo ve y hay que hacerse cargo de eso, y yo diría que el Ministerio del Interior se ha ido haciendo cargo efectivamente de ese tema. Pero también hay otros elementos más complejos asociados a la seguridad. Por ejemplo, históricamente los puertos siempre han tenido 3 turnos. Es decir, van descargando las cosas y entran los camiones y trabajan a 3 turnos, por supuesto cambiando a la gente, por eso son 3 turnos, pero trabaja aprovechando al máximo la capacidad portuaria de un país. Bueno, los problemas que tenemos actualmente, que ya existe hace algunos años, es que no se está operacionalizando el 3er turno porque hay problemas de seguridad para los camioneros. Entonces nosotros estamos armando... Entonces estamos armando hace un tiempo, ya tenemos una mesa para recuperar ese turno. Y eso significa una articulación público-privada en que uno se junta con los camioneros y ve dónde están los problemas, tiene estrategia a través de drones, una buena articulación con Carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones, también con impuestos internos y aduanas que son relevantes en este tipo de temas. Entonces, la articulación público-privada y enfocar al máximo nuestros recursos policiales me refiero, para proteger el sistema productivo de los problemas de seguridad, yo creo que es fundamental. Y de hecho la medida 28 del plan de inversión que lanzamos hace algunos días es justamente tener una mesa de articulación público-privada con la CPC, que es, ¿no es cierto?, el gremio del empresariado más grande, sobre todo con las organizaciones de las empresas de menor tamaño, también con la CUT, porque los trabajadores están muy preocupados del tema de seguridad. Nosotros tuvimos una reunión un día después del plebiscito el lunes con la ministra Jara y el ministro Marcel, con la CUT, la CPC después y después las principales organizaciones de las empresas de menor tamaño. La teníamos pues planificada desde mucho antes, justamente para dar una señal de, sea cual sea, era el resultado de continuidad, de mucho diálogo, de buena articulación del equipo económico en el fondo. Y el punto que se repitió con mucha fuerza en las 3 reuniones fue el tema de seguridad. Así que efectivamente es un asunto que es, digamos, insoslayable, que hay que abordar y que nosotros llevamos un tiempo atacando. Y justamente, como les decía, este plan contiene esta mesa que es de una articulación mayor, porque ya hay muchas mesas. Hay mesas por el tema de robo de cable, hay articulaciones por el tema de encerrona. Yo hoy día escuché al subsecretario Vergara en la mañana en la radio y hablaba de los avances que se están teniendo. O sea, se está reduciendo ese tema. Pero todo esto requiere mucha articulación. Y respecto a tu segunda pregunta, que es la parte del proceso constituyente. Yo lo primero que querría decir con esto es dar una mirada optimista de este proceso.
que le hizo el presidente Gabriel Boric en la ONU. En su intervención en la ONU, y que cuando uno va a otros países parten siempre por esto. Yo creo que es importante que nosotros también valoremos lo que hemos hecho. Chile tuvo el 2019 un momento sumamente complejo, ¿no? de mucha crispación, de acumulaciones de rabia, y que tuvo actos de violencia muy condenables, ¿no es cierto? Y que generó una situación de inestabilidad institucional como por lo menos yo, que nací en el 83, nunca había visto en mi vida. O nunca había visto con conciencia, porque la dictadura no cuenta, yo era muy chico en ese periodo. Y nosotros logramos canalizar ese proceso institucionalmente. Se logró un acuerdo en que el presidente Boric por lo demás tuvo un rol clave, siendo diputado en esa época, y logramos ponernos de acuerdo sobre la base de reglas del juego, tomando decisiones que son complejas. Entonces se votó en primera medida que iba a haber una nueva constitución, ¿no? Que fue 80-20, y que además esa nueva constitución iba a ser elegida, iba a haber un órgano específico para tratarlo. Entonces fue una decisión difícil, que probablemente ese 20% que votó en contra debe haber estado molesto en cierta medida por el resultado, pero lo respetó y funcionó. Y ese proceso continuó, se eligieron personas, en fin, y ahora tuvimos el primer resultado de eso, ¿no es cierto? Que fue un resultado tal vez distinto al que se esperaba cuando esto partió, en que un sector muy importante de la población, muy mayoritario, votó rechazo. Y también el sector que perdió allí respetó eso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nuestras instituciones democráticas han sido capaces de procesar decisiones difíciles, todas y todos lo han respetado, ha funcionado bien esto. La mayoría de las personas, no han sido todos lamentablemente, pero el 99% de los sectores políticos siempre han hablado bien del CERVEL, por ejemplo, no han puesto en tela de juicio. Entonces lo que quiero decir con esto es que se mantiene la incertidumbre. Permanece abierto, exactamente. Permanece abierto, la incertidumbre. es cierto, pero las instituciones... ¿Debiera liderar ese proceso o debiera mantenerse? Pero lo primero que quiero enfatizar es que las instituciones democráticas en Chile han funcionado bien. Sin duda, estamos y han canalizado un proceso difícil y lo han canalizado institucionalmente. Y eso yo creo que es súper importante. Estamos de acuerdo en eso. Pero es un proceso que permanece abierto. Permanece abierto. Lo que nosotros hemos dicho como gobierno en esto es que este proceso tiene que ser liderado en el Parlamento por las y los parlamentarios y por los partidos políticos. No por y nosotros, como gobierno, nuestro rol es de facilitar ese proceso. Si se necesita alguna ayuda, nosotros la vamos a dar. Pero creemos que para que esto funcione bien y podamos cerrarlo lo más rápido posible, que por cierto es positivo para la economía y se defina bien cuál va a ser el nuevo mecanismo, cómo se van a elegir estas personas, en fin, todo eso que tienen que definir, lo hagamos lo más rápido posible, pero sin un rol de protagonismo del gobierno. Claro, que no se mezclen las cosas. Oiga, yo quiero volver a la pantalla que teníamos antes, porfa, Piri, que hablaba sobre los créditos hipotecarios. Sí. Porque volvamos al bolsillo de las personas, para que miremos esto, lo que viene para adelante, claro, de distintos ángulos. La otra vez estuvo acá invitado el profe Larcón y nos decía que, según su criterio, la gente debería de todas maneras tomar créditos para la vivienda, porque en algún minuto las tasas de interés se iban a estabilizar y que era... lo mejor era invertir en propiedades, y uno ¿verdad? Efectivamente puede repactar los créditos cuando las tasas son mejores más adelante. Igual, o sea, para la gente que hoy día lo que quisiera es tener su primera vivienda, ¿verdad? Meterse en un crédito hipotecario, usted lo recomienda también. Yo creo que si uno tiene las posibilidades, este es un momento difícil económico. Sí. De repente puede ser hasta ofensivo que yo les diga, oye, hagan esto, cuando puede haber algunas personas que tengan susto de cómo viene la cosa, en fin, pero yo diría, si uno tiene las posibilidades, no hay necesariamente razones para, digamos, no tomar estos créditos hipotecarios. Y esta medida que ustedes están presentando ahí en la pantalla, justamente lo que busca es, yo diría, dos cosas. Primero, desde el punto de vista de las familias, sobre todo de las familias de clase media, ¿no es cierto? Poder efectivamente acceder a un crédito donde en la actualidad puede ser que no lo estén accediendo. ¿Qué es lo que hace esto? En la práctica les dice, mire, usted en la actualidad, si va a pedir un crédito, probablemente le están pidiendo un pie de 20%. El pie tiene que ver con reducir riesgo, hay una serie de razones que tienen los bancos, y entonces cuando sube la sensación de riesgo, puede también subir el pie que te piden. Tal vez antes, hace 5 años, te pedían 10% y ahora te piden 20%. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado acá? El Estado garantiza el 10%. Y al garantizar el 10% del pie, hace en la práctica que el banco ahora solo te pide a ti el 10% del pie restante. Pero no para todas las viviendas. No para todas las viviendas, esto tiene un tope en torno a los 3.000, a los 3.000, 2.800... y tanto UF. Sí, 2.800 UF.
es para sectores principalmente de clase media, ¿no es cierto? Porque para los sectores de más... subsidio, claro, además. Exactamente. Para los sectores de más bajo ingreso, esos sectores tienen otro tipo de ayuda y funciona de una forma distinta, pero hay un sector que es el que está siendo más perjudicado en este momento, intermedio, a la que esta medida es muy importante porque puede ser que ese 20% fuese prohibitivo para ellos. Sí. Es decir, no tenían la capacidad de juntar ese un cálculo de a cuánta gente va a beneficiar porque son viviendas pequeñas y, como dice Roberto, familias que van a optar al subsidio. Sí. No es para cualquier persona, digamos. Esta medida, hay otras medidas que tienen que ver con, digamos, que apuntan a un grupo más amplio, pero esta medida en particular tiene ese grupo. Cuando nosotros presentemos esta ley, porque esto requiere un cambio legal que lo va a presentar el Ministerio de Vivienda, en ese momento se va a tener que especificar el informe financiero, que es de que va con todas las leyes que involucran recursos, cuántas personas se estima que esto llegue. Ahora, déjame decir una cosa más. Sí. Esto no solo tiene un impacto en la familia, también tiene un impacto en la inversión. Claro. ¿Por qué? Porque parte de lo que está pasando en el sector de construcción es que como menos personas están comprando... Cayeron las ventas. Caen las ventas, entonces se invierte menos en nuevos proyectos. Claro. Cuando tú haces esta medida, le das una señal al sector de construcción que va a haber más demanda y por lo tanto pueden hacer más inversión. De hecho, esta fue una medida que se conversó y se articuló con la Cámara Chilena de la Construcción. Es decir, esta es una medida que es positiva en dos sentidos. Mejora el acceso de crédito hipotecario para las familias de clase media y por otro lado da más certeza al mundo de la construcción y les da señales positivas para que puedan invertir. Oiga, ministro, última preguntita, estamos cerrando. De la inflación. ¿En qué estaba pensando cuando dijo que la inflación podía beneficiar a las pymes? Sí. Quisiera leerla ahí porque causó harta polémica en su momento. Causó mucha polémica eso, pero lo que pasa es que yo nunca dije que las podía beneficiar. Yo lo que dije es algo que se dice mucho en el mundo más académico cuando uno dice estos temas sin una cámara, y es que cuando uno dice que algo tiene costos y beneficios, que es lo que yo señalé, no significa que en el neto eso termine beneficiando a las empresas, porque los costos pueden ser más grandes que los beneficios. Y de hecho en la misma entrevista yo dije que las empresas de menor tamaño estaban perdiendo margen, es decir, que los costos eran más grandes que los beneficios. La forma en la que lo dije se prestó para confusión, fue equivocada, fue un error de mi parte, digamos, ¿no es cierto? Porque la forma en la que lo dije dio a entender para las personas que escuchan esto más a la pasada, ¿no es cierto? Que yo estaba diciendo que efectivamente esto beneficiaba a las empresas de menor tamaño. Pero nunca ni he creído... No lo piensa, no lo cree y en la práctica, obviamente, yo creo que nadie se beneficia con nadie cree que eso sea algo positivo. ¿Y la inflación cuándo empieza ya a suavizarse, a desinflarse? Porque nos decían agosto, septiembre. ¿Cuándo empieza ya a desinflarse esto? Aquí yo creo que lo más prudente es seguir las proyecciones del Banco Central, que es un ente autónomo y que tiene un buen equipo de economistas que puede hacer las predicciones lo mejor posible. Siempre las predicciones tienen... Cuando hacíamos las predicciones hace un año, o sea, más no sabíamos que Rusia iba a invadir Ucrania, ¿cierto? Entonces hay cosas que cambian de repente la economía y eso significa que hay que actualizar las predicciones. ¿Qué es lo que nos dicen las predicciones del Banco Central? Lo primero que nos dicen es que la inflación va a empezar a ser más baja, es decir, va a seguir habiendo inflación, pero cada vez más baja en los meses finales de este año. Y por eso la inflación a 12 meses, en vez de ser el 14% que es en la actualidad, va a terminar siendo un 12%. ¿Ya? Sigue siendo una inflación muy alta, ¿ya? Pero vamos a ir empezando a reducir el ritmo. Y también dice las proyecciones del Banco Central que a finales del 2023 nos debiéramos estar acercando a la meta del Banco Central. El rango meta del Banco Central es entre 2 y 4%, es decir, debiéramos entrar en el rango del 4%. Eso es lo que dicen las predicciones del Banco Central. Por supuesto, esta cosa puede ser más rápido o más lento, dependiendo de distintas cosas que sucedan. Lo importante como gobierno es que nosotros apoyemos, ¿no es cierto? Hagamos nuestra pega. Y nuestra pega significan dos cosas en inflación. La primera es no contribuir a la inflación. ¿Cuál es la principal medida que tiene un gobierno para no contribuir a la inflación? Tener cuentas fiscales ordenadas. Y el ministro Marcel ha sido realmente... O sea, yo creo que debe haber pocos momentos en la historia de la humanidad en que uno pasa de un déficit de más de 10 puntos del PIB de fiscal, ¿no es cierto?, que es lo que se tuvo el año pasado, a tener cuentas fiscales ordenadas este año. Eso ha sido un esfuerzo importante, significa por supuesto costos para el gobierno, porque gastar menos significa no responder necesariamente a todas las cosas que se demandan. Así que, y ahora viene el presupuesto de la nación, que se tiene que estar... Y lo segundo muy importante, lo segundo es que apoyar a las familias. Nosotros hemos apoyado a las familias con aumentos de salario mínimo que están muy por sobre la inflación y que sigue siendo en términos reales, es decir, por sobre la inflación, el mayor aumento de salario mínimo en un par de décadas. Lo hemos apoyado además con
bonos de invierno, lo hemos apoyado más conteniendo el precio de la benzina, conteniendo el precio de la parafina, conteniendo los precios de todos los transportes públicos regulados. Yo no digo que esto sea suficiente, pero el gobierno ha tratado de buscar un equilibrio entre ser responsable en términos fiscales para no aumentar el problema, al mismo tiempo que se apoya a las familias que más lo necesitan. Entonces, una cosa son las proyecciones, pero el gobierno tiene que actuar de acuerdo a esas proyecciones y apoyar y mejorar la calidad de vida de las personas. Nicolás Grau, sí. Muchas gracias. Podríamos seguir conversando todo el día, pero que vuelva cuando quiere.